quiero dar la palabra a Karina. Karina es parte de la red Colaborar, parte del grupo de webinars, y pues ella va a hacer como la introducción para que ella, digamos, pueda contarnos un poquito de quién se trata, pues el invitado que tenemos el día de hoy. Básicamente vamos a tener una hora más o menos. Sergio va a abrir a preguntas pues hacia el final, por si las personas lo tienen. Recuerden que hay un botón que ustedes tienen en la parte de abajo que son preguntas y respuestas. En ese botón pueden comenzar a escribirnos las preguntas que tengan durante la charla y pues sean en español o en portugués, nosotros las dirigiremos a Sergio. Y bueno, también tenemos pues como una invitación al final de la charla y una pequeña encuesta. Entonces, bienvenidos todos los que nos van saludando. Ahí ya vemos que Karina pudo activar su cámara. Vamos a ver si Teresa nos ayuda con Sergio. Y bueno, entonces Karina, adelante para que nos cuentes quién es nuestro invitado de nuestro primer webinar. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar del año. El invitado de hoy, el expositor de hoy es Sergio Roldán. Él es abogado de la Universidad de los Andes en Colombia, especialista en Derecho Público y con más de 20 años de experiencia en derechos humanos. Es profesor universitario en materia de justicia transicional y restitución de tierras, consultor de organizaciones comunitarias y de cooperación internacional. Y ustedes ya ven cómo arranca su presentación, así que cuando tú, Sergio, quieras empezar, y como decía Ana María, tienen la posibilidad de enviar sus preguntas a través de los chats que están habilitados en la sesión. Buenas tardes. Hoy se han juntado muchos inconvenientes técnicos y de verdad no entiendo qué nos ha pasado, pero bueno, espero que a lo largo de esta charla podamos arreglar esos problemas. Gracias, Ana María, por la invitación. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Un saludo muy cordial a todos los asistentes. Me complace mucho poder estar aquí en este espacio y espero que me puedan ver más adelante para que podamos mirarnos también nuestros gestos y nuestras emociones. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es protección integral como una estrategia para la convivencia y la paz. Y para preparar esta charla, escribí esta mañana un texto muy cortico que quisiera leerles para poder introducir ese concepto de protección integral, que cuando termine esta lectura verán que más que protección integral es autoprotección integral. El texto dice así: las personas desde el principio de los tiempos se organizan para asegurar su supervivencia. Cazan juntos, comparten alimento, construyen sus casas, forman comunidad. A medida que crecen las familias, crece también un tejido de relaciones sociales de cooperación o de conflictos. En un comienzo, todo se resolvía por la fuerza y muchas veces la fuerza de las armas. Los hechos de sangre en aumento conforme el sentimiento de venganza acrecentaban los problemas. Las sociedades forman bandos, compiten, son adversarios. En un principio se imponía la ley del más fuerte y de los hechos de sangre. El juicio de la Orestiada en Grecia fue el primer juicio de la humanidad. La escalada de venganza y violencia llevó a los dirigentes hacia la organización del Estado. A partir de ese momento, el Estado, árbitro, juez, protector, regulador de las relaciones, el que reglamenta, sanciona, impone, tener la confianza social de un Estado al servicio del interés general, que cuide al medio ambiente, que cuide el agua, que protege a los más pobres, que nos presta tantos otros servicios públicos. En la escena entran los representantes del pueblo, cuyas leyes recogen la voluntad popular.
expresada y conocida a través de unos medios de comunicación libres, plurales e imparciales. Las diversas visiones de la política en concurso por el voto del elector, la competencia pública y privada, la confluencia de diversos actores con encontrados intereses, el equilibrio que debe imperar en el Estado para garantizar a todos la seguridad de contar con mecanismos de justicia, garantes de los derechos que se consagran para todos por igual. Acostumbrarnos a esperar al Estado, perder la costumbre de reunirnos y organizarnos, delegar en cambio a los representantes mi idea del gobierno de la sociedad y esperar a que lleguen sus beneficios. Esperar al Estado, pedir al Estado, esperar una respuesta del Estado, delegar toda la capacidad de respuesta, toda la capacidad organizativa, recursiva que tiene la comunidad y esperar que llegue el Estado. Pero ante nuestros ojos, fenómenos de corrupción, de criminalidad, de penetración de actores ilegales en la política, en las instituciones, todos fenómenos que desencadenan una pérdida de confianza en el Estado. Una pérdida de confianza que nos dice que ya no representa el interés general. Y pensar en otras emergencias, la emergencia climática en nuestros territorios ricos en biodiversidad, pero también los más vulnerables por los efectos devastadores que muestran fenómenos extremos, fenómenos que traerán nuevos desplazamientos, nuevas migraciones, nuevas crisis humanitarias para atender. Con un Estado desbordado, incapaz de controlar su territorio, de gobernar y regular los conflictos. El cambio climático es el resultado de factores humanos compitiendo sin control por los recursos naturales, apropiándose de la tierra, talándola para luego instalar pastos y después grandes ganaderías que con el paso del tiempo les son tituladas por el Estado. La ausencia de Estado para parar la depredación de la selva. ¿Esperar al Estado? Todo lo que podemos hacer está en lo local, en la organización local, porque hay que luchar por el ejercicio de la autonomía territorial. Quienes deben decidir el uso y destino de un territorio son sus habitantes en procesos democráticos, que incluyen en la discusión todos los intereses sociales, incluso los nacionales e internacionales. ¿Esperar al Estado para que nos organice ese proceso? Quiero concluir que organización, organizarse, tener la organización es tener autonomía. Y dicho esto, hoy queremos hablar de la autoprotección como una estrategia de convivencia. Y hago el tránsito de la protección a la autoprotección para ilustrar nuestra espera del Estado a que nos brinde protección. Y cómo dejamos atrás la costumbre de organizarnos para la acción. Porque el propósito de una organización, de un Estado, es garantizar la convivencia pacífica entre los distintos matices que componen la sociedad, que es un mosaico de intereses opuestos y contradictorios. Por ejemplo, hacer una autopista, pero destruir un acuífero, o no hacer la autopista, proteger el acuífero y retrasar una hora el tiempo de llegada de un camión que transporta el desarrollo económico. Son los dilemas sociales, siempre dinámicos y cambiantes. Entonces,
en cada caso concreto, mediante el cultivo del ejercicio ciudadano, sin esperar que llegue el Estado, asumiremos el compromiso social, recuperaremos la costumbre de organizarnos, el compromiso social con el futuro. Nos acostumbramos a ejercer la convivencia, retomamos la autonomía. Y este texto me dice que la autoprotección, me pasas la próxima diapositiva, por favor. La autoprotección es un proceso que nos hace ver desde diversas dimensiones. Yo puedo estar desde la dimensión individual pensando en ese tema. Desde la dimensión de pareja, puedo estar también pensando en ese tema. Si tengo una familia, además, con mi pareja, pienso en ese tema desde esa dimensión, desde la dimensión familiar. Pero también lo pienso desde la dimensión vecinal. Lo pienso desde la dimensión en una organización, en una dimensión grupal. Lo pienso desde la dimensión comunitaria o lo pienso desde la dimensión colectiva, cuando se trata de proteger un río, por ejemplo, y ya el interés que yo tengo porque no lo contaminen es un interés que compartimos muchos. Esa es la dimensión colectiva. O la dimensión social. En todas esas dimensiones que son vitales, que son latentes, porque todos vivimos todas esas dimensiones en todo momento, pensamos en la autoprotección. Todos pensamos en esa, estamos siempre alertas a pensar en eso. Entonces yo quiero conversar hoy sobre cuál es la caja de herramientas para poder ser conscientes de ese proceso, que muchas veces es instintivo. Por ejemplo, les preguntaría, ¿ustedes considerarían que salir a la calle con los ojos vendados es un riesgo ordinario o es un riesgo extraordinario? ¿O acaso es un riesgo extremo? Y entonces muchos me dirán que es extraordinario, porque el peligro de sufrir un daño es inminente. Salgo a la calle con los ojos vendados. O si estoy caminando por un piso resbaloso y decido con unos zapatos lisos de cuero correr, ¿estoy incrementando el riesgo de caerme o al contrario el riesgo es el mismo? Entonces desde esa pregunta que me dice ¿qué tiene que ver el riesgo con la vulnerabilidad en que yo me pongo en ese riesgo? Y tiene que verlo todo, porque precisamente cuando yo pienso en autoprotección, tomo las medidas para disminuir el riesgo, es decir, aminorarlo, hacerlo menos contingente, menos accidental, menos incierto. Y en tal sentido, salgo a la calle con los ojos ya no vendados o pienso en los riesgos que tiene mi actividad. Y entonces, cuando hablamos de autoprotección integral, podríamos decir que también tenemos algunos enfoques. Como organizaciones que somos, tenemos funciones, tenemos un enfoque funcional de nuestra autoprotección. Por ejemplo, somos una organización que cada año tiene que hacer un informe sobre la situación de los derechos humanos de los presos. Entonces, ahí hay diversidad de actividades que me ponen en riesgo. Por ejemplo, visitar una cárcel para ir a recoger una encuesta. Desde el momento en que yo me levanto y preparo mi morral, en esta misión tengo que prever los riesgos personales. Y entonces sé que si voy a transcurrir por una carretera con actores armados, con presencia de grupos armados, debo llevar en ese morral elementos que no me pongan en peligro. Por ejemplo, si yo voy en una zona de esa naturaleza, no llevaré quizás una camiseta que tenga el símbolo del Che Guevara, o no llevaré el Capital de Marx,
O al contrario, no llevaré unas fotografías en donde yo aparezco vestido de militar en el día de mi matrimonio. Porque de hecho podría llevarlo en la pantalla de mi celular, la foto de cuando me casé, yo siendo militar, el día de mi matrimonio. Y si alguien me para en un retén y revisa mi celular y ve que yo soy militar, incremento el nivel de riesgo en una zona de conflicto. Entonces el enfoque funcional me permite mirar en mi actividad, en la función que cumple la organización, los diversos avatares que tiene para llegar a su producto, hacer un informe. Por ejemplo, hacer un informe supone que me vayan a debatir las cifras, que me vayan a impugnar la autenticidad de las fuentes, que vayan a decir que he plagiado algunos temas o algunos elementos. Hacer un informe significa subirlo a las redes sociales, titularlo, por ejemplo, hacer el título de ese informe tiene también sus riesgos, porque es tan dinámico y tan latente la vida que hoy puedo pensar en ponerle un título de una manera y mañana pensaría en ponerle otro. O sucede que en los factores externos el contexto cambia tanto que el título que ponga cambie mañana por la situación como cambió en el país, en la situación de las cárceles. Entonces, en esas funciones que cumple la organización, yo debo hacer algo, acudir a una herramienta que se llama un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos que primero lo que hace es reconocer los escenarios de riesgos. Entonces, el morral es un escenario, subirme a un vehículo es un escenario de riesgo, alojarme en un hotel es un escenario de riesgo, reunirme en un salón con unos presos es un escenario de riesgo. Hacer esa herramienta de recolección de información también es un escenario de riesgo. Escribir el informe. Todos esos son los escenarios de la autoprotección vistos desde el enfoque funcional. Nosotros somos organizaciones que tenemos mucho que ver con la defensa de los territorios, con la defensa del agua, con la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad. Y tenemos también un enfoque territorial en nuestra función. Es decir, podemos ver el territorio desde una dimensión social, desde una dimensión ambiental, desde una dimensión económica e incluso desde una dimensión cultural. O leer el territorio desde una dimensión política. Por ejemplo, en época de elecciones, la violencia puede incrementarse contra los líderes sociales. La pugna por el poder local puede traer mayores agresiones. Esa es la dimensión política de ese territorio. O los movimientos sociales están planteando un paro o una estrategia de protesta para que les brinden carreteras, les brinden escuelas, les brinden salud. Estamos entonces hablando de la dimensión social del territorio. El enfoque territorial también nos ubica en los riesgos. Por ejemplo, si yo soy una persona preocupada por la autoprotección, que es tratar de anticiparme a los riesgos, y yo soy el encargado de la autoprotección desde el punto de vista ambiental de los cultivos en la montaña donde nosotros tenemos cultivos, yo debo monitorear los peligros que ese cultivo pueda tener. En una experiencia, recuerdo que estaba atendiendo una comunidad indígena y un día cayó un aguacero con granizo que no había sido visto en la última década, o por lo menos los dirigentes no se acordaban de haber visto semejante cantidad de montañas blancas llenas de granizo y cultivos completamente destruidos. Quien estaba encargado de la protección territorial no podía prever que eso iba a pasar, era un fenómeno extremo climático. Pero él sí puede, para la próxima ocasión, acordarse de esa fecha y registrarla. Yo recuerdo que eso fue un domingo 31 de agosto del año 2020. Que ese día también, yo a muchos kilómetros de distancia de donde estaba la persona que yo estaba asesorando a través de Zoom,
porque era la época de la pandemia, era el encargado en esa comunidad indígena de la protección ambiental, le había ocurrido ese evento. Al día siguiente hablé con él porque él estuvo muy ocupado y me mandó videos y le dije, a este evento hay que registrarlo, porque registrar lo que ha pasado en el territorio nos permite recordar el próximo año que por esta época ocurrió este suceso y quizás podamos prevenirlo. En algunas ocasiones un fenómeno de la naturaleza es imposible, casi siempre, de prevenir. Pero al registrarlo, poder darme cuenta de cuáles fueron los efectos. Yo abrir ese informe histórico del registro, cuáles fueron los daños, qué se dañó, cómo tuvimos que repararlo, hacia dónde evacuamos a las personas, etcétera. Fueron muchos los aprendizajes que me sirven de experiencia para la ocurrencia de ese próximo fenómeno. Cuando yo tengo un mapa de riesgos, unos escenarios de riesgos, lo que yo intento con ese mapa de riesgos, que es como una lluvia de ideas, de eventos que pueden pasar, lo que intento es tratar de identificar solo los riesgos extraordinarios. Los riesgos ordinarios no. Vivir en sí mismo es un riesgo ordinario, que sufrimos todos. Los riesgos extraordinarios tienen una excepcionalidad, tienen un nivel de vulnerabilidad más grande, mayor. Esos son los riesgos que yo necesito detectar. Porque cuando en mis funciones detecto esos riesgos, puedo empezar a tomar medidas. Y eso que llamamos tomar medidas se llaman protocolos de protección. ¿Cómo me comporto frente a un evento? Y fíjese que ese protocolo le va a indicar a usted, si se trata de una avalancha, de dónde está el refugio cuando hay una amenaza de avalancha. ¿Cuáles son los elementos que componen una amenaza de avalancha? Cuando yo, por ejemplo, en una lluvia torrencial, que es ya normal que dure más de 7, 8 horas, ese momento me activa una alarma, una alerta, que puede ser amarilla, naranja, roja, que llueva más de 8 horas, lo pondría yo en una alerta naranja y dependiendo de la topografía, podría llegar a ser una alerta roja, porque se ablanda tanto la tierra que el desprendimiento de árboles puede ocasionar avalanchas, o un árbol incluso en la carretera puede caernos encima del vehículo cuando hay un aguacero muy fuerte, cuando ese aguacero es muy prolongado. Son eventos, son registros de los hechos que ocurren y que al conocerlos, al discernirlos y al poderlos vertir en ese mapa de riesgos, le van a permitir enseñar a los que no saben de protección a coger ese mapa de riesgos, que es un documento que no tiene más de 4 o 5 páginas, y reconocer inmediatamente los escenarios de riesgo. Por ejemplo, si yo voy a dictar una charla en una escuela, los escenarios de riesgo de esa escuela, reconocer los riesgos extraordinarios, dónde están las puertas de evacuación, etcétera. Luego, haber estudiado el contexto, se trata de una escuela que está en medio de un conflicto armado y en tal sentido tiene un nivel de riesgo mucho más grande que si se tratara de una escuela civil que no tiene ningún problema con este riesgo. Y así yo cojo ese mapa y ese mapa también me enseña dónde queda el refugio, cuál es la ruta de evacuación, cuáles son los teléfonos a los que yo debo acudir, de conformidad con los daños probables que pueda producir ese fenómeno. Porque, ¿qué es un riesgo? Es la posibilidad de sufrir un daño. Y el riesgo entonces se divide en riesgo ordinario, riesgo extraordinario, riesgo extremo. Yo controlo los extraordinarios. Sobre los extremos pierdo un poco el control. Yo recibo una llamada en mi celular que me amenaza, que me dice que tengo 24 horas para salir con mi familia, porque no quieren que yo siga denunciando el vertimiento de un petróleo en una ciénaga. Ese es un riesgo extremo. Y yo debo haber tenido la precaución al identificar antes que eso era un riesgo extraordinario. Me podrían llamar a amenazar. Al identificar antes que eso era un riesgo extraordinario, tomar las medidas de cómo comportarme, hacer un protocolo
para mitigar ese riesgo extraordinario. De manera que al convertirse en riesgo extremo, porque está fuera de mi control, yo ya sé en ese mapa de riesgos cuáles son las medidas que debo tomar. Por ejemplo, de creer que el protocolo para, al recibir una llamada telefónica amenazante a un líder en un contexto de conflicto armado en donde están matando a los líderes o los están amenazando, la primera medida que el protocolo dice es: siéntese. Respire profundo, es la segunda medida. Piense. No llame a nadie, ni le cuente a nadie todavía sobre esa llamada. Tampoco a su familia. Piense qué va a hacer. Concéntrese en la gravedad de la llamada, en la veracidad, en la probabilidad de que sea cierta. Analice el nivel de peligro. Porque lo primero, y entonces si sigue el protocolo, vaya a su casa, cuéntele a su familia lo que está pasando. Trate de discutir con alguna persona de su confianza las medidas a tomar. Piense dónde se va a refugiar y dónde va a refugiar a su familia. Piense cómo va a hacer para mantenerse los primeros días de la atención de la emergencia. Cuando uno recibe una llamada telefónica amenazante, tiene la tendencia de coger un teléfono y contarle a la esposa y colgar y después llamar a otra persona y quizás a un periodista y denunciar y dar una declaración por radio y acusar a quienes son los probables autores y hacer una gran cantidad de cosas, incrementando los niveles de riesgo, no solo de él mismo, sino de la familia y de su entorno. Entonces, el mapa de riesgos es la caja de herramientas de la autoprotección. Y uno tiene enfoques para poder analizar ese mapa de riesgos. Lo voy a analizar desde un enfoque de género o con la pandemia y con las probables enfermedades y pandemias o epidemias que puedan expandirse más adelante, pues tendré que tener un enfoque de salud pública en mi organización, un enfoque de justicia, es decir, de cómo resuelvo los conflictos, de cómo atiendo una situación que quisiera que no se escalara en violencia, porque también tenemos que reconocer desde el enfoque de justicia que la ruta de la justicia debe respetarse para que los conflictos no escalen y se agraven. Un conflicto civil que no es debidamente atendido puede desencadenar un conflicto penal muy rápidamente. La actitud como yo asuma un conflicto puede conducirme a una situación de armas o a una reconciliación. Entonces, uno puede estudiar también la autoprotección desde un enfoque de paz. Y si lo que está tratando es de superar un conflicto armado o una situación de dictadura o de un proceso de inseguridad producto de pandillas, de microtráficos, de economías ilegales, de ambientes de crimen organizado. Entonces, si lo que se está tratando es de restaurar esas relaciones, es decir, de superar esa situación y estoy transitando procesos de justicia transicional, hay que leer la autoprotección desde ese enfoque. También desde la participación, porque somos actores sociales, como organizaciones que representamos en muchas condiciones personas vulnerables. Somos actores de participación en los espacios de participación, en la consulta previa, también en el acceso a la información que yo requiero para poder saber qué acciones tomar como ciudadano, como habitante. O ejerzo la veeduría, el control social y vigilo que no se roben los recursos. Entonces también tengo que ver la autoprotección desde esa mirada, los riesgos judiciales que yo puedo tener, las acusaciones por injuria y por calumnia que es frecuente, que nos inician a las personas que nos dedicamos al control social, a la anticorrupción. También puedo mirar este problema de la autoprotección
desde la protección personal, y ya se los había dicho, que hasta el mismo celular es un factor de riesgo para mí, para mi protección personal. Y finalmente, cuando estoy en un contexto de conflicto armado, puedo mirarlo también desde un enfoque de conflicto armado, conocer la trayectoria de los actores armados, conocer los patrones de victimización, cómo operan, hasta dónde son capaces de llegar, poder advertir ese tipo de situaciones. ¿Me ayudas con la próxima diapositiva, por favor? Entonces, visto esto, aquí quiero resumir unos elementos. En primer lugar, vivimos en un territorio, sea urbano, sea rural, y en tal sentido debo mirar un enfoque, un contexto. Un enfoque territorial me lleva a un contexto, y un contexto es social, ambiental, cultural, económico, político. Debo leer ese contexto. Y si soy el encargado de autoprotección en una organización, debo mantener informado de ese contexto, los últimos movimientos de ese contexto, los cambios. No me sirven informaciones de 2019 para poder brindarle un informe a la organización sobre los riesgos de hoy. En segundo lugar, el mensaje es la autoorganización. Yo me debo hacer cargo de los riesgos. Yo no puedo esperar al Estado. Yo debo organizar un trabajo en torno a los riesgos. Y ese trabajo, para que lo apropiemos, y ustedes mejor que nadie lo saben, debe hacerse en forma colectiva, esa construcción. Y sí, tener a la mano una ruta institucional, una autonomía, pero también no perder de vista la autonomía, porque de nuevo, ¿acaso vamos a esperar al Estado? ¿Me ayudas con la próxima diapositiva? Esos son los mensajes. Entonces, para recoger, conocer los riesgos extraordinarios, anticipan lo que yo haría si se convierten en extremos por cuenta de que se me incrementó la vulnerabilidad. Entonces tengo un mapa de riesgos, una herramienta para disminuir la vulnerabilidad que me permite sobre todo reconocer los refugios y los actores protectores, y me ayuda a especializarme periódicamente. Cada vez conozco más, cada vez adquiero más experiencia, más autoprotección. Ayúdame con la otra diapositiva, por favor. Ahí está entonces lo que compone un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es un cuadrito que tiene escenarios de riesgo, riesgos extraordinarios, riesgos extremos, el concepto de seguridad, porque acuérdense que uno puede poner en alerta amarilla, naranja o roja ciertas cosas. Entonces ese concepto de seguridad es una lectura muy fina de los hechos. Voy a darles un ejemplo. Una comunidad que vive en un lugar riquísimo, de hecho un científico danés dijo que era el lugar más biodiverso del mundo. Gracias a esa riqueza biológica y cultural de ese lugar, la Organización de Mujeres comenzó un trabajo de turismo ecológico, a partir del cual organizaron un sitio web para presentar sus productos turísticos, y fueron muy rápidamente contactados por turistas alemanes, franceses, europeos, y a poder cobrar por sus servicios 4, 5, 6 veces más que la atención de su turismo nacional, y en tal sentido tener unas mejores ganancias. Ellos estaban ubicados en un lugar que tenía actores armados, pero no tan cerca. Pero ocurrió que un día oyeron la noticia que a 40 kilómetros de allí habían visto un comando armado pasar por el territorio. La lectura de los hechos, es decir, de cómo yo califico algo como alerta amarilla, naranja y roja, es una responsabilidad supremamente grande. Porque en ese momento la lectura que se le dio a ese hecho fue alarmante, y lo que se hizo fue llamar inmediatamente a la autoridad mayor de ese consejo comunitario de afrodescendientes para informarles el suceso, y la autoridad mayor, viendo desde lo lejos, desde el centralismo de una capital, activó una alarma que en su protocolo decía
que emitiera un comunicado de prensa para alertar a las autoridades de su obligación de proteger a la comunidad tal que está cercana al paso de un actor armado que fue visto en el territorio. Muy rápidamente esa información entró a la web. Los turistas que querían consultar ese sitio porque se los habían recomendado, entraron a consultar ese sitio y la primera noticia que recibieron fue ese suceso de un actor armado. Suficiente para persuadirlos de aplazar su viaje. Y todo se debió a la calificación de un riesgo como alerta roja de un actor armado que pasó a 40 kilómetros. 40 kilómetros a pie pueden ser fácilmente 4 horas de camino. En tal sentido, la calificación de ese riesgo fue muy ligera porque no atendió, y entonces fíjese cómo cuando uno está en el enfoque funcional, y yo soy una empresa de turismo que me promuevo a través de una página web, debo prever los riesgos de que esa herramienta se me destruya, se me caiga. Porque en esta ocasión ocurrió eso. ¿Cómo borrar esa noticia para que mi negocio no se destruya? Entonces yo debo hacer un análisis de mis funciones precisamente para en cada una de ellas, por ejemplo, si yo produzco información, informes de situaciones de derechos humanos, ¿cómo protejo la información? ¿Dónde la archivo? ¿Cuáles son los riesgos de que me roben esa información? ¿Cómo hago para no circularla por WhatsApp, que es muy inseguro? ¿Cómo hago para que ella no sea capturada en el mail? Entonces, ese concepto de seguridad es muy fugaz, es muy emocional. Hoy en mis emociones me pueden llevar, y ojalá no sean así, porque claro, el conocimiento de la protección me va volviendo a mí más objetivo. Si yo soy cada vez más ignorante de la protección, me están dominando más las emociones que la objetividad. En esa medida, ir conociendo la autoprotección me permite, pues, no vivir asustado a toda hora, porque yo no los quiero asustar en todo momento. Normalmente quienes dictan capacitaciones en materia de protección y seguridad son coroneles retirados, personas que han estado en los órganos de seguridad, la policía. Yo finalmente soy un civil y lo estoy mirando desde un enfoque de los derechos humanos. Entonces, cuando yo opero ese procedimiento de la autoprotección de una manera normal, comienzo a ser más objetivo y mucho más asertivo en la lectura de los hechos. Y en esa medida, lo que llama ahí recomendaciones es recomendaciones de actuación. ¿Cómo me comporto cuando recibo una llamada amenazante? Y ese papelito que se llama mapa de riesgos tiene algo muy importante, que es la ficha técnica, que tiene que tener una fecha para saber la última fecha en que se hizo ese mapa, porque los mapas hay que actualizarlos. Los mapas de riesgos hay que actualizarlos. ¿Y a qué lugares se refiere ese mapa de riesgos? Acuérdense que yo puedo ser una organización que opero en El Salvador, en Nicaragua, en el Perú. Bueno, estoy hablando de qué país en ese mapa de riesgos. ¿De qué lugares en ese país? ¿Me ayudas con la próxima diapositiva, por favor? Creo que ya el tiempo me está empezando a ganar, pero yo creo que ya casi me quedan 10 minutos según lo que me han dado. Entonces, para volver a recoger en esta charla, tener una ruta de refugio, trabajar en equipo es muy importante. Ese trabajo en equipo nos permite saber esas sensibilidades cuando estamos trabajando en un trabajo de campo, recogiendo información en lugares que pueden ser riesgosos. El compartir la información en esta red, colaborar, los aprendizajes, las lecciones, el estar atento a los riesgos que emergen, poder imaginar los posibles escenarios, conversar sobre esto, conversar sobre las rutas de respuesta a los escenarios, saber retirarse a tiempo. Una de mis herramientas, de mi caja de herramientas, es la incidencia política a través de un artículo que yo tengo en una revista, en un periódico. Saber cuándo la situación está en un nivel de alerta roja que me
hace o me obliga a cuidar la palabra en la próxima columna, en el próximo artículo que voy a escribir. Porque estamos siempre debatiéndonos en muchas de nuestras actividades de las organizaciones que nosotros llevamos a cabo. No estamos exentos de riesgos, tenemos muchas actividades que son riesgosas. Ayúdame con la otra diapositiva, por favor, Karina. Bueno, y finalmente, pues, realizar una observación sistemática sobre los riesgos implica que yo encargo en la organización a alguien que mire más eso que los demás, y que además ese alguien da cuenta de los eventos en bitácoras, en libritos, porque solo así es posible asumir la autonomía en la gestión de los riesgos, no esperar al Estado. Y en tal sentido, cuando yo hablo de libritos, hablo de registrar, porque al yo registrar, puedo monitorear, es decir, hacer seguimiento a eventos. Si no los registro, no me voy a acordar y no puedo hacer seguimiento. Y claro, significa documentarse sobre las estrategias de autoprotección, replicar este conocimiento a los diversos canales, en diversos canales, pero también a diversos actores, a los niños, a los jóvenes, a diversos actores sociales, y construir el protocolo de atención de los riesgos extremos de mi propia organización. Creo que es un deber de todos trabajar en ese campo. Ayúdame con la otra diapositiva, por favor. Entonces, pues yo les propongo unos temas para que ustedes analicen, que son temas que nos preocupan, porque están puestos sobre las problemáticas globales. Estamos hablando de migración, de desplazamiento y situaciones de vulnerabilidad, de pobreza extrema. Estamos hablando de cambio climático. Estamos hablando de migraciones por el cambio climático. Estamos hablando de criminalidad, de crimen organizado, de grupos armados, de conflicto armado. Estamos hablando de corrupción administrativa. O hablamos de que están reclutando a nuestros jóvenes para la prostitución, para economías ilegales. Estamos hablando de la defensa del territorio. También de que ejercemos el control social, o que tenemos próximamente procesos de consulta previa, o que nuestras estrategias usan como herramienta las comunicaciones. Entonces estamos hablando de muchos frentes, por ejemplo, de protección y de reacción a la violencia contra la mujer. Muchos frentes en que trabajan nuestras organizaciones, y cada vez uno de esos frentes funcionales deben por lo menos mirarse desde un punto de vista de cuáles son los riesgos extraordinarios que están allí. Creo que esta es la última diapositiva, me parece. ¿Puedes pasar a la próxima? Bueno, sí, así es. Y yo creo que podemos abrir el campo a preguntas, y de verdad, de nuevo, me disculpo por el problema. Ah, caramba, parece que ya me pueden ver. Ya se Sí, resolvió. Bueno, me alegra no, mucho. no Bueno, queríamos interrumpirte, Sergio, pero ya logramos que te vieran, aunque sí, sea un ratito, la cara. sí, sí, sí. Pues yo le pido a Karina si puede abrir también su cámara. Pues le queremos agradecer a Sergio por esta interesante intervención. Yo creo que pues queda muchísimo por decir, y creo que quedan como muchos cuestionamientos, pero pues ahí tenemos algunas preguntas en la caja de preguntas todavía, pues ahí también se pueden animar a irlas escribiendo. Ujú. No sé, Karina, ¿tú qué piensas? Karina también, que es comunicadora, vive en Bolivia. ¿Cómo te pareció la charla? Y bueno, que si nos puedes ayudar con las preguntas. Gracias, Karina. Bueno, Sergio, muchas gracias por la charla. La verdad Gracias. que para los que trabajamos también en el área de comunicación estratégica, lo que tú has dicho es vital, ¿no? Pero además nos da una mirada mucho más
con lupa, por decirlo de alguna manera, de riesgos que a veces, de los cuales a veces uno no toma conciencia, ¿no? Tú decías de la autoprotección desde el momento en que uno sale a hacer un reportaje, por ejemplo, hasta cosas mucho más grandes. Y creo que en la última lámina y en la primera mencionas temas que están en nuestro día a día y que nosotros no necesariamente los miramos desde ese punto de vista, que creo que es muy importante para las instituciones que están en este grupo, para el día a día y en especial en áreas como comunicación. Creo que es un aporte muy interesante de cómo construir y revalorar de alguna manera estos mapas de riesgo, ¿no? Aquí hay dos más comentarios, pero que creo que ponen en debate algo que está pasando en la región. Dice, cuando un gobernante no protege y por el contrario amenaza a los defensores y defensoras, se vuelve un factor de riesgo. Considero importante acciones de la red en función de la protección de las personas amenazadas por un Estado no garante de las personas protectoras de derechos humanos, de quienes defienden los derechos humanos. En nuestro país, El Salvador, con el gobierno que tenemos, es un país en retroceso de los procesos democráticos y de garantías de derechos humanos. Y voy a hacer una mención a Bolivia. Hoy nosotros atravesamos una crisis judicial muy profunda y hoy acaba de llegar un señor, es un relator de Naciones Unidas especial para temas de transparencia y de, no recuerdo la palabra exacta, pero como de aplicación de la justicia, García Sayán. Sí, claro. Y viene a atender, digamos, las posturas y los reclamos tanto del gobierno como de la oposición y de diferentes sectores, ¿no? Entonces la justicia quizás hoy, por una serie de elementos y de situaciones que se han registrado en las últimas semanas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos de la mujer, temas de género y otras situaciones, está en el centro de la discusión en Bolivia, ¿no? Y justamente desde una mirada de retroceso de la garantía de la aplicación de justicia. Entonces, ¿cómo ves esto que está pasando en la región? Sí, yo pienso que primero estamos enfrentando un nuevo ecosistema que ha hecho partícipe a más personas que antes no participaban. Ese ecosistema se llama redes sociales. Incluso ya empezamos a entrar en un lenguaje que llaman de metaverso, en donde yo puedo construir mi propio avatar y ponerlo a jugar en una nube, y ustedes no me van a creer, pero ya Nike está vendiendo los tenis para yo ponerle a mi muñequito y poner a distinguir mi muñequito porque usa unos tenis Nike que me costaron tanto, porque eso se paga con Bitcoin, y ese metaverso, esa posibilidad que tenemos de intervenir en el espacio público, está ocasionando en las sociedades unas maneras de comportarnos muy facilitadas por los algoritmos de estas redes, que lo que pretenden es dominar nuestras emociones y multiplicar la información que recibimos y que nos hacen reaccionar, y en tal sentido empezar a encontrar una sociedad o sociedades polarizadas. Incluso en las elecciones empezar a ver ganar elecciones por unas diferencias mínimas que hacen de esa elección cuestionar mucho la legitimidad. El país dividido en dos, y eso está pasando en muchas de nuestras sociedades. Esa es la primera pregunta que uno se hace: ¿qué hacer ante un contexto, un escenario de esos? La segunda pregunta que yo me hago es: ¿esperar al Estado? El Estado es el mismo de cuando éramos chicos, cuando apenas comenzaba a construirse la seguridad social, cuando apenas comenzaban a construirse los servicios públicos. ¿El Estado es el mismo? No, no es el mismo. El Estado llegó a un nivel de proporcionar bienes y servicios, pero pronto, muy pronto, hace unos 20 o 30 años, comenzó a ser capturadas sus rentas para beneficio particular. Y en esta medida comenzamos a ver que entrar al Estado, entrar a administrar el Estado, comenzó a ser un buen negocio. Y se empezaron a ver empresas electorales para capturar las rentas locales de los municipios, las rentas locales del país.
Entonces, la irrupción, que si bien ya era algo del pasado, la corrupción, bueno, la irrupción multiplicada de la corrupción en el Estado está haciendo que no responda a las necesidades de los ciudadanos, por un lado. Dos, que perdamos la confianza en ese Estado. Tres, que nos hagamos la pregunta de si hemos quedado atrofiados en nuestra organización, que al final el Estado previamente fue que logramos organizarnos. Existe el Estado porque una sociedad pequeña logró organizarse y en tal sentido logró establecer instituciones. Entonces, recuperar la autonomía, la organización, es una estrategia que nos empieza a volver a empoderar sobre un Estado incapaz, un Estado ausente, un Estado que no está llegando a suplir las necesidades y que tiene grandes problemas de corrupción. Entonces, digamos que, ¿qué hacer frente a ese desafío? Es la pregunta. Y en esa medida lo que comenzamos a abrir camino en las alternativas de si ya ni las acciones judiciales sirven, si ya una condena a una empresa multinacional que ha cometido un desastre ecológico ya no sirve, si ya la ley ya no tiene la posibilidad, la virtualidad, la potencia de su exigibilidad, ¿qué hacer? Y en tal sentido es donde nosotros debemos recuperar esa organización, esa autonomía y comenzar a hacer ese contrapeso frente a una ausencia de Estado y unos actores que quieren imponerse para sustituirlo. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. De aquí tenemos también otro comentario de Juan Luna, que nos dice: asumimos que el Estado lo conformamos todos y todas. Esperamos que los gobiernos en turno respondan a las peticiones, necesidades y requerimientos de todos los sectores de la sociedad. Parece ser que las respuestas no se dan cuando los gobiernos en turno tienen carácter autoritario. Tenemos que asumir entonces acciones y medidas desde lo comunitario. Sí, y luego el gobierno local, ¿no es cierto? Y él se expresa mucho en esas situaciones donde el Estado se pone del lado de una explotación económica para poner en riesgo un equilibrio ecológico de nuestro territorio. Cuando nos toca enfrentarnos a una consulta previa en donde vemos que las cartas están a favor de esa inversión, de esa explotación económica. El mundo está enfrentándose a ese gran cambio de paradigma que nos está diciendo que tenemos que parar y que tenemos que poner la matriz ambiental para las futuras generaciones, pero también para nuestra supervivencia en el foco de la prioridad. Y estamos en esa tensión, estamos en la tensión de defender nuestro territorio y asumir los riesgos de la defensa del territorio. En muchos países las agresiones a los líderes sociales, a los defensores del medio ambiente, son el pan de cada día. Las capturas o las judicializaciones en gobiernos autoritarios contra los opositores a esa gran cantidad de proyectos es el mecanismo que se está usando para detener el control social, detener el impulso de una sociedad que está pidiéndole a un Estado que podríamos empezar a llamar de corporativista, pare, ¿no es cierto? Y entonces la sociedad civil, una expresión como la de la chica Thunberg en Suecia, nos enseña que es posible poner en el tapete una discusión a una gran minoría que fue atrofiada por la captura también de medios de comunicación y que no tiene un carácter crítico ni tampoco que fue atropeada en su sentido de organización desde el punto de vista público, a volver a recuperar ese ejercicio de la ciudadanía que es el que nos está haciendo mucha falta y que se expresa en las elecciones en una gran abstención, en porcentajes de 50 y 60% de la abstención electoral. Asumir la gobernanza es muy importante en estos tiempos. Claro que sí, Sergio. Por aquí varias personas nos estuvieron preguntando si podemos compartir esta charla. Claro que sí, la vamos a tener grabada y prontamente la vamos a subir en YouTube. También sabemos que esto abre, pues varias personas acá nos han estado escribiendo internamente,
que esto les abre mucho la conciencia a temas que no tenían conciencia. Obviamente algunas de nuestras organizaciones sociales directamente tratan temas de paz, de derechos humanos, y están pues un poco más en relación con este tipo de autocuidado, pero como decía ahorita Karina, se abre a un gran espectro de prácticamente todas las dimensiones de lo que estamos, digamos, tratando como socios donatarios de la IAF, porque creo que es transversal a todos los temas prácticamente que tratamos. Acá Madeline de El Salvador nos dice, ¿será posible activar acciones de solidaridad desde la red Colaborar en caso de hechos graves en contra de defensores de derechos humanos? Ese es un reto muy interesante. Creo que habría que evaluarlo y con la ayuda de Sergio mirar la posibilidad, porque lo que queremos justo con las redes es que sea ese espacio de apoyarnos, de co-crear, pero también justamente que podamos activar este tipo de acciones que nos ayuden a autoprotegernos. Entonces, no sé, Sergio, si ahí tienes alguna recomendación de por dónde podemos comenzar como red. Frente a un hecho, siempre un comunicado conjunto es protector, pero la oportunidad de ese comunicado es el que debe vigilarse, porque si sale muy rápido y sin que hayamos refugiado al líder que está en ese momento amenazado, por ejemplo, si se trata de una amenaza, debamos comunicarnos entre todos para que los gobiernos lo protejan. Primero debemos refugiarlo antes de despedir el comunicado, antes de publicarlo. Debemos primero asegurar que esa persona y su familia están refugiadas, están protegidas. A partir de ese momento, ya un comunicado es una estrategia de protección. Pone el foco de la protección en ese líder social que está siendo amenazado y agranda la atención de esta red y es mucho más protectora, sin duda alguna. De manera que las estrategias de comunicación en red son valiosísimas para poder fortalecer ese poder ciudadano que tenemos que volver a recuperar. Y desde un buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque no es tanto la intervención en esa dinámica política electoral como esas dinámicas para poder garantizar una convivencia, la que nos anima a todas estas organizaciones. Claro que sí. Karina, no sé si en el chat tenemos alguna otra pregunta adicional. Alfredo hace un comentario que un poco vuelve sobre lo que comentaba Sergio hace un momento, que al no tener la confianza en el Estado salvadoreño en este caso, pero también en algunos de la región, que atentan desde la institucionalidad en la discriminación, deslegitimación contra las personas defensoras, y pensando en las situaciones sociales que se viven en muchos países de la región, ¿qué reto nos espera como personas, como agrupaciones? Sí, hay una situación, los objetivos de desarrollo sostenible nos están planteando grandes desafíos, especialmente en el tema ambiental y en la superación de la pobreza. La pobreza está conduciendo a muchas personas a la desesperación, a la migración, a abandonar sus territorios. La pobreza también está siendo aprovechada y capturada por el crimen organizado. Escapar de ese crimen también nos está haciendo escapar de los territorios, querer buscar un mejor futuro en otro lugar, querer proteger a nuestras familias. Desde el punto de vista ambiental también estamos presenciando eventos que nos traen inseguridad alimentaria, cambios climáticos, grandes sequías o por el contrario grandes inundaciones. Los desafíos de nuestras organizaciones cada vez se vuelven más masivos, se incrementan en los cambios de la sociedad también la violencia contra la mujer, se va incrementando esa desadaptación del hombre frente a ese nuevo rol que juega la mujer en la sociedad, o incluso seguimos con convicciones atávicas sobre la prohibición del matrimonio gay, de la adopción de las parejas del mismo sexo, de las posibilidades de que sean padres, en fin, tantas barreras al desarrollo de los derechos que hacen vulnerables a ciertas poblaciones que son las que nosotros normalmente atendemos. Y en esa medida, el desafío es cómo integrar esos actores que se encuentran en un margen
en una marginalidad, en una vulnerabilidad, cómo integrarlos como actores transformadores de una lucha también, de un activismo, ya no tanto esperar al Estado o de nuevo esperar a que llegue la organización, como la agencia que todos los seres humanos en la naturaleza tuvimos, en el instinto de supervivencia, debemos recuperarla, esa agencia, para poder buscar el bienestar de nuestras familias, el bienestar personal, el bienestar de la comunidad, el bienestar de nuestras organizaciones. Yo pienso que el gran desafío es cómo transferir agencia a las personas a partir del respaldo, porque antes el respaldo que teníamos era un Estado, antes nos sentíamos protegidos por un Estado protector, hoy ese Estado nos está entregando muchas inseguridades. Tener agencia, tener también protección por parte de una organización, creo que es un gran desafío. En tal sentido, las organizaciones son organizaciones de defensa de niños, de niñas, de jóvenes, de población LGBTI, de defensores del medio ambiente, en fin, hay muchas organizaciones que se convierten en paraguas para esos nuevos desafíos que nos imponen a los individuos de tomar agencia de nuestra realidad cotidiana en las diversas dimensiones de nuestra vida. Creo que eso es muy importante. Claro Hay que otra preguntita, perdón, Ana María. sí, dale, Dice, Karina. ¿cómo erradicar la pobreza humana, que es más peligrosa en estos momentos y que no necesita? Presumo no se refiere a una pobreza económica, ¿no? Sino a este nuevo mundo en el que estamos. Sí, digamos, en mi país, Colombia, tenemos el informe de la FAO, puso a Haití, a Honduras y a Colombia entre los países con mayor riesgo de hambre, de inseguridad alimentaria, ¿no es cierto? Eso es un indicador bastante delicado que también están sufriendo otras naciones en nuestro hemisferio. ¿Cómo llegar y superar esa pobreza? Y en tal sentido empezamos a ver cómo el modelo económico globalizante, en donde el ajo nos llega de la China, después de recorrer miles de kilómetros, es un modelo no sostenible con el planeta. Si ustedes ven en épocas normales el tráfico aéreo, en épocas normales el tráfico marítimo, pueden darse cuenta de la cantidad de impactos que estamos cometiendo por cuenta de esa verdad de la economía de escala, de esa verdad de la eficiencia en el precio. Y en tal sentido se lo compramos todo a China, lo transportamos desde lugares súper lejanos y sacrificamos nuestras productividades en nuestros propios países. Colombia, que es calificada por la FAO como una potencia que potencialmente podría ser una de las potencias proveedoras de alimentos. A diferencia de eso, por el abandono de las políticas en el campo rural y el privilegio de las agroindustrias, estamos importando una cantidad de alimentos de más de 14 millones de toneladas al año para una población aproximada de unos 45 o 50 millones de habitantes. Eso está ocasionando que ya incluso estamos perdiendo la diversidad, porque los maíces que tienen nuestros pueblos se están estandarizando a través de un solo maíz. Estamos perdiendo diversidad en cada consumo que hacemos. Estamos importando una gran cantidad de alimentos que podríamos cultivar en nuestros propios territorios. ¿Qué hacer si el Estado está dirigiendo sus recursos a la agroindustria? En Colombia, por ejemplo, tenemos hoy día una extensión cultivada de palma de aceite de más de 400.000 hectáreas y la ambición es llegar a las 2 millones de hectáreas y así poder ver las agroindustrias ganaderas, la industria del banano, la industria de la teca, etcétera, de tantos elementos que estamos trabajando fraccionando el medio ambiente, con grandes monocultivos, acaparando las aguas, en fin. ¿Qué hacer con la lucha con la pobreza? Más inclusión, más economía campesina, llevar a la lucha porque la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, aprobada en 2018, sea una realidad en nuestras legislaciones nacionales. Tenemos que poner la variable ambiental
por encima de la variable económica. Tenemos que incorporar los derechos bioculturales a la legislación, de manera que la biología y la cultura sean patrimonio, que los conocimientos ancestrales, las prácticas locales sean patrimonio, incluso puedan ser explotados económicamente. La riqueza de los pueblos está en la biodiversidad. Y yo tengo la esperanza que con la crisis de la pandemia, con la crisis de las cadenas de suministro, nosotros empecemos a notar cómo el importar alimentos con unas monedas devaluadas como las que tenemos en este momento, estoy seguro que muchas de las monedas de Latinoamérica están sintiendo el impacto de la gran cantidad de productos que importa. Es que recordemos que es un cambio cultural. Cuando nosotros nos volvemos importadores en esa balanza comercial, que importamos más de lo que exportamos, lo que nos estamos volviendo es vendedores de productos importados y estamos fomentando muy poco la actividad del emprendimiento. Estamos perdiendo la noción y la costumbre de la inventiva y de la productividad. Esos son factores que es necesario recuperar para poder atacar la pobreza, porque definitivamente el modelo económico globalizante que le dio a los agricultores de los países del primer mundo las puertas abiertas de nuestros mercados está entrando en crisis por cuenta del aumento de la pobreza en nuestros territorios. Muchas gracias, Sergio. La última pregunta, ya vamos cerrando. ¿Cree que es posible brindar protección a las personas protectoras de derechos humanos por medio de la Carta Interamericana? Ahora bien, si esta protección se legitimizara, ¿se podría bajar el índice de migraciones tanto externas como internas que han causado tanta desigualdad? Yo pienso que el índice de migraciones no van a bajar en los próximos años, por el contrario, el incremento va a ser inminente. Hoy lo estamos tratando de resistir enviando tropas a las fronteras. Hace poco han anunciado las tropas que se envían a la frontera de Colombia y Panamá, y asimismo las tropas que se están enviando a las fronteras de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, etcétera. La contención que se está haciendo a la migración, está trayendo también serios problemas de derechos humanos a esos países que pagan porque otros países tengan a los migrantes. Es el caso, por ejemplo, de Turquía o de Grecia, en donde los refugiados que tienen en esos campos de refugiados son atendidos con violación de todos los derechos humanos, y quienes financian esos programas de atención son los países europeos que están evitando a toda costa que entren migrantes a sus territorios a cambio de pagar a estos países por atenderlos. Pero definitivamente es una situación que no tiene ninguna sostenibilidad. La violación de derechos humanos que se están dando en esos refugios, en esos campamentos de refugiados, tarde o temprano va a llevar al mundo a pensar globalmente qué va a hacer con la situación de los migrantes. Y definitivamente ese hacer con la situación de los migrantes supone definitivamente el fortalecimiento de las economías locales que han sido fracturadas en un modelo que ha arrasado con las economías locales. Recuperar esas economías locales pasa por el hecho de entender la globalización, sí como un fenómeno que nos interconecta y que es inevitable, pero también entender la globalización como un fenómeno que debe atender procesos de productividad local para permitir la convivencia pacífica en esos territorios, porque de nada nos sirve a los consumidores comprar una naranja más barata si eso es por cuenta de un problema de desempleo, de aumento de la pobreza y de aumento de la violencia en nuestros países. Entonces, el equilibrio que hay que tener en las políticas públicas cada vez va a exigir más de la confluencia global de las naciones. Cada vez va a requerir de las naciones más ricas un mayor papel de arbitraje, pero desde un punto de vista social, no tanto un papel como árbitros desde el punto de vista económico. Tiene que haber una compensación, una lógica de restaurar
un modelo que al final nos está mostrando la acumulación de la riqueza y el aumento de la pobreza mundial como un fenómeno mundial. Yo creo que aquí hay una pregunta extra, la última que nos hace Nicolás Bermúdez, de pronto Sergio, para que ya Un con esto saludo. cerremos, porque realmente queremos dar la palabra en un momentito a Andrés Ávila, que va a contarles desde Colombia de una iniciativa muy interesante que tiene acá los socios donatarios de Colombia alrededor de temas de paz. Entonces, vamos con esta última pregunta para poder cerrar. Obviamente quedamos muy antojados de seguir hablando del tema, pero entonces nos vamos con esa pregunta de Nicolás sobre cuáles pasos seguirían tras elaborar un mapeo de riesgos de cada contexto para definir rutas o estrategias de autoprotección integral. Un saludo cordial a mi colega Nicolás en Colombia. Un saludo muy cordial. Bueno, francamente, pienso que hay una experiencia muy bonita en Colombia y creo que en sus países también la tienen, que se llama el cruce de caminos, en donde las organizaciones que atienden funcionalmente diversas problemáticas, por ejemplo, la mujer, por ejemplo, la prevención del reclutamiento, otras que defienden el territorio, la agroecología, otras que defienden la agricultura sostenible, tienen una gran cantidad de saberes y han podido avanzar en estrategias de autoprotección. Yo pienso que los pasos a seguir son esos, cómo poner sobre el tapete esos saberes y cómo acrecentar las estrategias que nos permitan empezar a ver que la organización, que es algo que nos ha faltado en los países del hemisferio, es muy importante para poder desarrollar estrategias que nos comuniquen solidariamente en nuestras propias necesidades. Los países del hemisferio tienen necesidades muy puntuales, muy comunes y dinámicas que cada vez se parecen más. Y ese intercambio puede enriquecernos a todos. Ese intercambio ojalá también nos permita potenciar el intercambio económico entre nuestras naciones, nos permita ser emprendedores o promotores de emprendimientos, de empresas, de microempresas, de esa agencia individual que al final las organizaciones que hacen parte de este sistema, de esta red colaborar, pretenden siempre empoderar a las personas, fortalecerlas, hacerlas sujetos de derecho, que sean titulares de su vida, que sean titulares de sus derechos, que los ejerzan. Son casi siempre las búsquedas que todas las organizaciones que hacen parte del sistema buscan. De manera que me parece a mí que los pasos a seguir son de intercambio, porque los saberes son, en los saberes es donde podemos encontrar las ventanas y las oportunidades para salir de círculos viciosos y de problemas estructurales en cada uno de nuestros territorios. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Yo creo que nos encantaría si, digamos, hay elementos o como algunos consejos particulares que tú nos puedas dar. Puede ser que después nos envíes a nosotros material que nos pueda servir. Yo creo que varias personas acá han quedado bastante cuestionadas en, bueno, ¿cómo hago yo esa matriz de riesgos? ¿Por dónde comienzo? ¿Existe, digamos, como una plantilla en la que yo me siente con mis equipos y empiece a detectarlas? Nos gustaría mucho, pues yo dejaría incluso abierta la puerta a que pensáramos en algo más concreto, en alguna manera, un taller, ya luego lo podemos discutir, pero que si de pronto tú tienes más bibliografía o Claro que sí. elementos o herramientas que nos puedan servir, bienvenidas, porque como red lo que buscamos es justo que todos podamos llevar, digamos, a la práctica esos conocimientos, esos saberes y empezar justo a poner en marcha esas matrices de riesgo para que se vuelvan realidad. Entonces, nos Con mucho gusto. encantaría contar con esto, Sergio. Claro que sí, Ana María, te las comparto a ti para que a su vez las pongas a circular en el ecosistema, en la galaxia de la red Colaborar. Me Claro que encanta. sí. Sí, Te sí. agradecemos muchísimo, Gran muchísimo, abrazo a todos. Sergio, y un Saludo abrazo muy especial. grande. Ojalá podamos comer las comidas de ustedes y puedan comer nuestras comidas pronto. Claro que sí, claro que sí. Hay que invitar a todos los socios donatarios a que vengan acá a Colombia, Karina, y de todos los países que nos están acompañando hoy.
Bueno, yo no quiero terminar sin invitar antes a Andrés Ávila. Andrés hace parte del SIP, que es el Sistema de Iniciativa de Paz. Aquí lo estoy invitando como a pasar como panelista, porque queremos que él nos cuente un poco de esta iniciativa que tiene lugar en Colombia. Ellos son socios donatarios en Colombia y digamos, el CIP lo que busca es fortalecer justamente estas, digamos, iniciativas de paz y unir a varios socios donatarios alrededor de este tema. Entonces nos gustaría mucho escuchar un poco sobre esto porque sabemos que puede enriquecer y, digamos, darle luces a los socios donatarios en otros países y porque también cuando terminemos el webinar les va a llegar una pequeña encuesta en donde queremos saber qué tanto ustedes están interesados en implementar este tipo de saberes en sus organizaciones. Andrés, no sé si te está dejando compartir la cámara, que estamos teniendo todos problemas, y si no, pues te escuchamos. Hola Ana, no, en este momento no me deja prender la cámara. Pero bueno, antes que nada, pues agradecerte a ti y a todo el equipo de Macaya y de la red Colaborar por cedernos este espacio. Un saludo para Sergio. Sergio ha seguido de cerca aquí en Colombia este proceso del sistema de iniciativas de paz. Este tema lo hemos tocado. Voy a decirlo de esta forma, lamentablemente cada vez tenemos que empezar a seguir renovando ese mapa de riesgos porque, bueno, porque la situación a veces no se pone tan fácil. Y bueno, este espacio lo quiero aprovechar entonces para hacerle una pequeña propuesta a las compañeras, los compañeros de las demás organizaciones de la red Colaborar en Latinoamérica. Nosotros, algunos ya lo sabrán, nosotros acá en Colombia pues formamos un espacio. Nosotros no nos gusta decir que esto es una organización porque la verdad esto es algo de una forma muy horizontal, es un espacio de aprendizaje. Yo quería preguntarte, Ana, si de pronto puedo compartir una pequeña presentación. Claro que sí. Gracias. Dice que me tienes inhabilitado. Disculpa, ya mismo No, tranquilo, no hay problema. acá. Y yo sigo entonces Anfitriones. aquí haciendo como Ya, dale, Andrés. marco. Listo, perfecto. Como este marco en donde queremos contarles de que esto que llamamos el Sistema de Iniciativas de Paz, pues es un espacio en donde las organizaciones que lo integramos, pues nos hemos dado cuenta de que la construcción de paz va más allá de lo que en su momento fueron los acuerdos de paz entre un grupo alzado en armas y un gobierno, sino que le hemos dado el giro de tuerca y hemos promulgado que la construcción de paz es una paz integral y sostenible. Integral porque el tema de la paz, como ya lo dije hace un momento, va más allá de un acuerdo entre un grupo ilegal y un gobierno. La paz incluye temas que nosotros como ciudadanos, y aquí me animo a decir en toda Latinoamérica, vivimos en nuestro día a día, ¿cierto? La intolerancia, por ejemplo, la exclusión, los universos culturales, es decir, los mitos, las imágenes que tienen las sociedades sobre ciertas comunidades, que a veces eso genera exclusión. Entonces nos hemos dado cuenta que muchos de esos temas que también hace un momento Sergio nombró, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Son temas que cuando se trabajan con las comunidades, pues empieza a darnos, primero nos da unos diagnósticos de esos problemas que tenemos en nuestra sociedad y que son los que causan a veces esa violencia. A veces decimos la violencia política, la violencia generada por el narcotráfico, pero también a veces hay una violencia que vivimos en el día a día con las comunidades, en nuestras sociedades. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay unos temas que van más allá. Y esos temas, cuando se trabajan, empiezan a darnos pistas de cómo realmente se puede construir una paz, ¿cierto? ¿Qué es la paz? Pues no voy a entrar
a decirlo, porque primero que todo no tengo la respuesta, sería poco humilde, poco honesto de mi parte hablar de una definición de paz. Pero aquí viene entonces lo que les quiero proponer a las organizaciones de la red Colaborar, y es que junto a Ana María hemos estado pensando en que podríamos armar un nodo, si no me falla la memoria, o un espacio en el cual podamos hablar de lo que es la construcción de paz, ¿cierto? Y en base a esa experiencia que hemos tenido aquí en Colombia, pues yo les voy a mostrar 3 tips, por así decirlo, que nos hemos dado cuenta. Este creo que ya quedó muy evidente en mi introducción. La concepción de paz va más allá del cese del conflicto armado y se ocupa de otros conflictos existentes en la sociedad que generan violencia, diversidades sexuales y de género, etnia, edades, cultura, procedencia. Un segundo tip sobre este sistema de iniciativas de paz, y esto fue algo que Sergio también nombró hace un momento, es que hemos estado creando una metodología de aprendizaje cruzado desde las experiencias compartiendo saberes, es decir, los llamamos acá los cruces de caminos. Tratamos de que las organizaciones que trabajan ciertos temas que, por así decirlo, van atados, van amarrados. Bueno, ahora con lo de la pandemia fue difícil hacerlo, pero ya como creo que estamos saliendo de esta situación, pudimos realizarlo presencialmente y nos ha permitido podernos enriquecer. Pero no solamente estos cruces de caminos los estamos haciendo de forma presencial, también tenemos espacios virtuales en donde las organizaciones que componen los grupos se pueden reunir y discutir sobre este intercambio de saberes. Asimismo, también tenemos espacios de conversación, lo llamamos conversatorios SIP, en donde escogemos un tema y sobre ese tema algunos panelistas nos hacen una exposición, pero finalmente todos terminamos aportando. Y un tercer tip es que es un espacio abierto y fluido donde entren y salgan todos los integrantes de la red que quieran participar. Es decir, esto no estamos obligando a nadie, todo lo contrario, nos interesa mucho que la organización o la persona que pueda ingresar a estos espacios, pues pueda también aportarnos de su conocimiento, de su aprendizaje, tenernos a veces un poco de paciencia porque muchas veces la conectividad no es buena, en fin. Entonces, esta corta presentación que acabo de mostrarles es para sugerirles o proponerles más bien la creación de un espacio donde desde diferentes organizaciones de diferentes países podamos conversar, podamos intercambiar experiencias y aprendizajes, sobre la construcción de paz. Eso es básicamente, compañeras y compañeros, lo que les quería compartir. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que ya puedes prender la cámara para que pronto te reconozcan algunos, que ya, Sí. exacto, ahí Hola. está Andrés, a varios lo conocen muy activo en Así. nuestra red también. Ya lo logramos solucionar. Bueno, tengo que decir que efectivamente es muy inspirador ver la iniciativa de sistemas de iniciativa de paz y particularmente pues en los procesos que llevamos acá en Colombia, en donde hemos tenido que aprender de todos estos temas de autoprotección, pero muy interesante ahorita como hablaba Karina, lo que están viviendo en Bolivia, lo que nos decía Madeleine en El Salvador. Sabemos que estos son procesos que se repiten en muchos de nuestros países y que de pronto muchos socios donatarios han tenido la inquietud de comenzar algo alrededor de estos temas y creo que ya la experiencia que tiene el sistema de iniciativas de paz pues nos puede ayudar a unir fuerzas un poco en esto que dice Andrés, que podría ser un nodo latinoamericano de temas de paz. Entonces, pues con la trayectoria que ya lleva el CIP, pues digamos que Andrés se ha querido lanzar a proponerlo. Yo creo que sería algo muy interesante porque como varios de ustedes saben, en la red Colaborar prontamente, en unos meses, vamos a tener nuestra primera versión de la plataforma donde todos vamos a poder encontrarnos y queremos que justo haya esos nodos temáticos. Sabemos que hay algunos interesados en temas de inmigración, turismo comunitario, paz, agroecología. Entonces, muy interesante poder
por esto es que les estaba diciendo en el chat, y a los compañeros de Brasil también, Teresa les puso en portugués, que cuando terminen y cierren este webinar va a aparecer una pequeña encuesta que queremos justamente que nos sirva para saber quiénes de ustedes estarían interesados en su organización en hacer parte de un espacio como estos. Y también pues un par de preguntas más que nos interesa saber sobre ustedes. Entonces, muchas gracias Andrés por la invitación. Yo quiero también pues darle el agradecimiento de nuevo a Sergio por este espacio, a Karina por estar también como una de las líderes de la red en estos espacios de webinar. Tenemos prontamente un webinar el próximo mes alrededor de temas de herramientas virtuales para el trabajo con benefactores. Sabemos que este tiempo ha sido clave para aprender sobre, digamos, herramientas tecnológicas que nos ayuden. Y a propósito de eso, pues quiero que quienes todavía no se han inscrito, para mañana tenemos esta charla. Ya ahorita le voy a pedir a Teresa que mande el link en el chat y es básicamente hablar un poco sobre las bases para la transformación digital, cómo entender las tendencias y los modelos digitales y adaptar la estrategia de nuestra organización. Sabemos que en esta pandemia, después de esta pandemia, el tema tecnológico nos ha atravesado a todos y lo que queremos con esta charla mañana es hablar justamente cómo como organizaciones tenemos una misión de empezar a transformar, si no lo hemos empezado a hacer desde antes, digitalmente nuestra organización, poder llegar a más personas a través de la tecnología y que se vuelva un aliado en nuestras misiones como organizaciones sociales de Latinoamérica y el Caribe. Entonces el link está en el chat. Los invitamos a que se inscriban mañana 9 de la mañana hora Colombia y los invito muy especialmente porque al final va a haber, los vamos a invitar muy especialmente a un tema, a ser parte, a participar de un beneficio que traemos desde la Corporación Macaya, en la cual ustedes van a poder aplicar a programas a nivel de tecnología con donaciones o con descuentos especiales que existen desde las, digamos, como las grandes casas tecnológicas como beneficio a las organizaciones sociales. Entonces, para enterarnos de todos estos programas, hacer parte de estos beneficios, estamos generando también este espacio. Entonces, no se lo pierdan, que alguien de su organización pueda estar para que puedan también escuchar de estos beneficios que tenemos como organizaciones. Bueno, no siendo más, vemos que acá en el chat me agradecen mucho a Sergio, todos pendientes de la grabación. No sé, Karina, si quieres también ayudarnos a cerrar con un último saludo y bueno, agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Bueno, muchas gracias Sergio, gracias Andrés por abrir estos nuevos espacios y a ti Ana María por permitirme estar con ustedes y a todos los que nos acompañaron hoy. Y nos vemos mañana, yo creo, porque va a haber mucha gente en esta nueva charla, ¿no? Claro que sí. Gracias Karina, gracias Sergio. Chao, adiós. Gracias.